En Hechos 27, el apóstol Pablo enfrenta una violenta tormenta en alta mar, pero justo allí, Dios envía un mensaje de ánimo y protección. Acompáñame hoy a descubrir cómo, incluso en medio de nuestras peores tormentas, la presencia y la promesa divina pueden rescatarnos y guiarnos a puerto seguro. Escucha ahora la narración del texto original de esta historia bíblica. Pablo es enviado a Italia. Cuando se determinó que navegáramos hacia Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un tal Julio, centurión de la compañía de Augusto. Y, al subirnos a un barco de Adramitio, zarpamos con la intención de navegar por las costas de Asia. Con nosotros iba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente, tocamos en Sidón, y Julio trató a Pablo con amabilidad y le permitió ir a sus amigos para recibir asistencia. Partiendo de allí, navegamos al abrigo de Chipre porque los vientos eran contrarios. Tras cruzar el mar de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba rumbo a Italia y nos hizo embarcar en él. Navegamos despacio durante muchos días y con dificultad llegamos enfrente de Gnido. Como el viento no nos dejaba avanzar, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmone. Y con mucho esfuerzo costearla, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Los peligros del viaje. Cuando había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, porque el ayuno ya había pasado, Pablo les advirtió y dijo: «Señores, veo que este viaje va a resultar en perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y del barco, sino también de nuestras vidas». Pero el centurión creyó más al piloto y al dueño del barco que a lo que Pablo decía. Y como aquel puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que zarpáramos de allí, por si de algún modo pudiéramos llegar a Fenice y pasar allí el invierno. Aquel es un puerto de Creta que mira al suroeste y noroeste. Soplaba un suave viento del sur, y pensando que lograban su propósito, levaron anclas y siguieron de cerca la costa de Creta. Pero, poco después, se levantó contra ellos un viento huracanado, llamado Euroclidón. Al ser arrastrado el barco y no poder resistir contra el viento, nos abandonamos a la deriva. Corriendo al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con gran dificultad pudimos asegurar el bote. Cuando lo subieron a bordo, utilizaron cables para reforzar el barco y, temiendo encallar en los bajíos, arriaron la vela y quedaron a merced del viento. Como la tormenta nos sacudía violentamente, al día siguiente empezaron a aligerar el barco, y al tercer día nosotros mismos lanzamos al mar los aparejos del barco. Como durante muchos días no se veían ni el sol ni las estrellas, y la tormenta seguía arreciando, se perdió toda esperanza de salvarnos. Tras un largo rato sin comer, Pablo se puso en medio de ellos y dijo: «Señores, debieron haberme hecho caso y no salir de Creta para evitar este daño y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a que cobren ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo el barco se perderá, pues esta noche se me ha presentado el ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: «No temas, Pablo, es necesario que te presentes ante César, y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, cobren ánimo, porque confío en Dios, que todo sucederá tal como se me ha dicho. Sin embargo, debemos encallar en cierta isla». El naufragio. Cuando llegó la 14ª noche, siendo llevados a la deriva por el mar Adriático, cerca de la medianoche los marineros sospecharon que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron 20 brazas. Al avanzar un poco, volvieron a sondar y hallaron 15 brazas. Temiendo dar contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y anhelaban que llegara el día.
Pero los marineros intentaron huir del barco y bajaron el bote al mar con el pretexto de echar anclas desde la proa. Entonces Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si estos hombres no permanecen en el barco, ustedes no podrán salvarse». Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote y lo dejaron caer. Al amanecer, Pablo rogó a todos que comieran algo diciéndoles: «Este es el 14º día que están en vela y ayunan, sin comer nada. Por tanto, les suplico que coman, pues lo necesitan para su propia seguridad, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá». Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos recobraron ánimo y también comieron. Éramos en total en el barco 276 personas. Cuando se saciaron, aligeraron más el barco arrojando el trigo al mar. Al llegar el día, no reconocían la tierra, pero vieron una ensenada con playa y decidieron intentar encallar el barco allí si fuese posible. Cortaron las anclas, dejándolas en el mar, aflojaron las cuerdas de los timones, izaron la vela mayor al viento y se dirigieron hacia la orilla. Pero dieron con un banco de arena entre dos corrientes y encallaron. La proa se quedó clavada e inmóvil, mientras que la popa se desgarraba por la violencia de las olas. Entonces los soldados pensaron matar a los presos para evitar que alguno escapara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se opuso a ese plan y ordenó que los que pudieran nadar se lanzaran primero al agua para llegar a tierra, y que los demás lo hicieran en tablas o en restos del barco. Así sucedió que todos se pusieron a salvo en tierra. Acabas de escuchar la historia del naufragio de Pablo traducida de la versión King James. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ahora, mira la lista de reproducción sugerida con una nueva historia para ti.